vamos a realizar la descripción anatómica y funcional de los principales músculos de la extremidad inferior. Para ello lo vamos a dividir según su localización en músculos del muslo y músculos de la pierna. La mayoría de músculos del muslo se originan en la cintura pélvica y su inserción en el fémur permiten la movilidad de este. Estos músculos ya han sido estudiados en el anterior audiovisual. Los músculos del compartimento anterior del muslo extienden la pierna y flexionan el muslo. Este compartimento contiene los músculos cuádriceps femoral y sartorio. El cuádriceps es el músculo más grande del cuerpo. Se encuentra cubriendo la mayor parte de la superficie anterior y lateral del muslo. Consta, tal como su nombre indica, de 4 músculos: el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. El recto femoral se origina en la espina ilíaca anteroinferior. El vasto lateral se origina en el trocánter mayor y la línea áspera del fémur. El vasto medial en la línea áspera del fémur y el vasto intermedio en las superficies anterior y lateral del cuerpo del fémur. Los 4 se insertan en la rótula a través del tendón rotuliano y después en la tuberosidad tibial a través del ligamento rotuliano. El nervio femoral es el encargado de inervarlo. El músculo sartorio se origina como el recto femoral en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en la superficie medial del cuerpo de la tibia. Inervado también por el nervio femoral, su contracción permite al individuo sentarse con las piernas cruzadas, con el talón del pie colocado sobre la rodilla del miembro contralateral. En el compartimento medial destacan los abductores, el pectíneo y el grácil. Consideramos 3 músculos abductores: el mayor, el largo y el corto, los cuales tienen la función de abducir y flexionar el muslo en la articulación de la cadera. El abductor mayor se origina en la rama inferior del pubis e isquion hasta la tuberosidad isquiática. Se inserta en la línea áspera del fémur. Presenta una doble inervación por el nervio obturador y el nervio ciático. El abductor largo se origina en la cresta y en la sínfisis del pubis, insertándose en la línea áspera del fémur. Está inervado por el nervio obturador. Y el abductor corto se origina en la rama inferior del pubis y se inserta en la línea áspera del fémur, pero en solo su mitad superior. También está inervado por el nervio obturador. El músculo pectíneo se origina en la rama superior del pubis y se inserta en la línea pectínea del fémur, entre el trocánter menor y la línea áspera. Inervado por el nervio femoral, flexiona y abduce el muslo en la articulación de la cadera. Y el músculo grácil se origina en la rama inferior del pubis y se inserta en la superficie medial del cuerpo de la tibia. Inervado por el nervio obturador, no solo abduce el muslo en la articulación de la cadera, sino que también rota el muslo en sentido medial y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. En el compartimento posterior del muslo destacan 3 músculos, cuya contracción produce la flexión de la pierna. Estos músculos son el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. El bíceps femoral presenta 2 orígenes. La cabeza larga lo hace en la tuberosidad isquiática,
mientras que la cabeza corta lo hace en la línea áspera del fémur. Su inserción también es doble, en la cabeza del peroné y en el cóndilo lateral de la tibia. Por ello, su inervación es llevada a cabo por los nervios tibial y peroneo, ramas del nervio ciático. El músculo semitendinoso se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la zona proximal de la superficie medial del cuerpo de la tibia. Es inervado por el nervio tibial. Y el músculo semimembranoso se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en el cóndilo medial de la tibia. Como el semitendinoso es inervado por el nervio tibial. Lateralmente, los tendones del bíceps femoral y medialmente los tendones del semitendinoso y el semimembranoso limitan un espacio triangular en la parte posterior de la rodilla, denominada fosa poplitea. La zona de inserción de los tendones del semitendinoso, el sartorio y el grácil da lugar a una estructura denominada pata de ganso, cuya inflamación produce una tendinitis frecuente en corredores de larga distancia. Para el estudio de los músculos de la pierna lo vamos a dividir en músculos del compartimento anterior, lateral y posterior. Los del compartimento anterior son inervados por el nervio peroneo profundo y tienen la función de producir la flexión dorsal del pie. Consideramos tres músculos: el tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo y el extensor largo de los dedos. El tibial anterior se origina en el cóndilo lateral y el cuerpo de la tibia, así como en la membrana interósea que se localiza entre tibia y peroné. Se inserta en el primer metatarsiano y en el cuneiforme medial. El extensor largo del dedo gordo se origina en la superficie anterior del tercio medio del peroné y en la membrana interósea. Se inserta en la falange distal del dedo gordo. El extensor largo de los dedos se origina en el cóndilo lateral de la tibia, la superficie anterior del peroné y la membrana interósea. Se inserta en las falanges medias y distales del resto de los dedos del pie. Los músculos del compartimento lateral son inervados por el nervio peroneo superficial y tienen la función de producir la flexión plantar del pie. Consideramos dos: el peroneo largo y el corto. El largo se origina en la cabeza y cuerpo del peroné y se inserta en el primer metatarsiano y cuneiforme medial, mientras que el corto se origina en la mitad distal del cuerpo del peroné y se inserta en la base del quinto metatarsiano. Finalmente, en el compartimento posterior consideramos los superficiales y los profundos. Los superficiales son los gastronemios, el sóleo y el plantar. Todos estos músculos son inervados por el nervio tibial. Los gastronemios se originan en los cóndilos lateral y medial del fémur y en la cápsula de la rodilla. Se insertan en el calcáneo por medio del tendón de Aquiles. Su contracción produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y además flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. El sóleo se origina en la cabeza del peroné y borde medial de la tibia. Tiene la misma inserción que los gastronemios, en el calcáneo, mediante el tendón de Aquiles, pero en este caso su acción consiste en solo flexionar la planta del pie en la articulación del tobillo. Y el músculo plantar se origina en el epicóndilo lateral del fémur y se inserta en el calcáneo mediante el tendón de Aquiles. Tiene la misma acción que los gastronemios, flexionar la planta del pie en la articulación del tobillo y flexionar la pierna en la articulación de la rodilla.
En el compartimento posterior profundo de la pierna destacan los músculos popliteo, tibial posterior, flexor largo del dedo gordo y el flexor largo de los dedos. Todos son inervados por el nervio tibial. El popliteo se origina en el cóndilo lateral del fémur y se inserta en el segmento proximal de la tibia. Flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y rota medialmente la tibia para destrabar la rodilla extendida. El tibial posterior se origina en el segmento proximal de la tibia, en el peroné y en la membrana interósea. Se inserta en el segundo, tercer y cuarto metatarsianos, así como en el navicular y los tres cuneiformes. Produce la flexión plantar y la supinación del pie. El flexor largo del dedo gordo se origina en 2/3 inferiores de la porción posterior del peroné y se inserta en la falange distal del dedo gordo, produciendo la flexión plantar de este dedo. El flexor largo de los dedos se origina en el tercio medio de la superficie posterior de la tibia y se inserta en las falanges distales de los dedos del segundo al quinto, produciendo la flexión plantar de los mismos.